Empezamos la lección número 4. El tema es, estamos en lo que es la escuela de consolidación. Estamos tratando lo que es la intercesión profética. Entonces, para tener éxito en la consolidación, ¿qué necesitamos para alcanzar el objetivo? Escúcheme, para tener la bendición de tener el respaldo en la obra de Dios, el cual se da a través del trabajo del hombre. Me encontré con una pastora que aquí lo conocen y me dice, es que las ovejas son de Dios. Le digo, no, las ovejas son de usted. No es que la obra es de Dios, no, la obra es de usted, a través de Dios. Dios hace la obra a través de usted. Entonces, repito, para tener éxito en la consolidación necesitamos aprender a manejar bien lo profético. Lo primero que necesitamos es aprender a conectar a la gente que proféticamente ha sido destinada para vida eterna. Por eso, en Hechos 13, verso 48, puede anotar el versículo, yo se lo voy a leer, dice, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Es decir, hay gente, escúcheme, hay gente que proféticamente está destinada para ser parte de nuestro ministerio, para ser conectados a través de cada uno de ustedes. Esto se llama evangelismo profético. Digan conmigo, evangelismo profético. Evangelismo profético. Ahora, necesitamos, para tener éxito en la consolidación, primero necesitamos conectarnos con las personas, o conectar a las personas que proféticamente han sido destinadas para ser salvos a través del punto 1 del evangelismo profético. Punto 2, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, a través del encapsulamiento, y número 3, a través del engendramiento. Repito, número 1, para tener éxito en la consolidación es un espíritu profético. Es el arte profético de ganar y retener el fruto. Entonces, la consolidación empieza a través, punto 1, de la conexión, de la evangelización, porque Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, punto 1, para tener éxito en la consolidación, necesitamos, repito, aprender a manejar bien lo profético. Punto 1, a través del evangelismo profético. El evangelismo profético, ¿qué cosa es? Escúcheme, es, punto 1, pedir al Señor que nos dé las conexiones divinas con las personas destinadas proféticamente para ser salvos. En Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Qué material usamos para conectar a la gente, para evangelizar? El librito Mi Conexión con Dios. Segundo, para tener éxito necesitamos encapsular. Hechos 2:47. Número 2, el encapsulamiento. ¿A quiénes nosotros necesitamos encapsular? A las personas que le hacemos el evangelismo profético. En el evangelismo profético, repito, necesitamos pedirle al Señor que nos dé las conexiones divinas. Es decir, que Dios nos permita tener contacto, amistad o relación con todas aquellas personas que proféticamente están destinadas para tener vida eterna, que están escogidas
para ser parte de tu trabajo en la consolidación. Es decir, Dios, el Padre de los Espíritus, utiliza a los padres biológicos y los envía a esta tierra y los conecta a través de un consolidador con la casa del Padre de su alma. Es decir, lo conecta con su familia. Tú no puedes escoger a tus padres biológicos, tampoco alguien puede escoger a sus padres del alma, que son los pastores, sus padres del alma o sus padres espirituales. Pero para eso nosotros necesitamos manejar bien el espíritu profético. Digan conmigo, todo es profético. Entonces, cuando nosotros inicialmente aplicamos el evangelismo profético a través de las conexiones divinas, diga conmigo, conexiones divinas. Yo sí considero que fui una conexión divina. Porque si yo recuerdo cómo fue mi conversión, fue dramática. Tú sabes que eres una conexión divina y tú eres consciente, Alex, que cuando él intentó meterse a otra casa, él sabía que ahí el que estaba al frente no era su padre, ni tu primo, ni tu hermano. Y él sabía que debería de estar aquí. Eso se llama conexión profética. Es una conexión profética, una conexión divina. Y tú sabes en tu espíritu que esta es tu casa, que esta es tu familia. A ver, levanta la mano, ¿cuántos lo saben? Amén. Muy bien. Entonces, a quienes nosotros necesitamos encapsular es, repito, a las personas que en primer término lo conectamos. Es decir, lo evangelizamos haciendo uso del librito Mi Conexión con Dios. A esa persona nosotros lo encapsulamos. ¿Qué significa encapsular? Significa guardar, esconder, cubrir, proteger. Son términos relativos que ya hemos hecho las preguntas en la clase anterior. ¿Qué elementos usamos para encapsular? A ver, nosotros necesitamos de ciertos elementos para manejar en el encapsulamiento. ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para encapsular? A ver, ayúdenme. A ver, muy bien, la placenta, pero antes de la placenta, a la placenta lo encapsulamos. No, ¿cuáles son los elementos? Esa es la obra del Espíritu. Está bien, el MCD ya. A ver, ya, voy a ayudarles. Ya, escúcheme. ¿Cuáles son los elementos que usamos para encapsular? Número uno, escúcheme. Número uno, la palabra profética escrita. ¿Qué hizo Jesús? Claro, Jesús, ¿qué dijo? Padre, a los que me diste, los guardé en tu nombre. Entonces, nosotros ahí tenemos un modelo de encapsulamiento. Tenemos que encapsular a la gente, a los recién convertidos, punto uno, a través de la palabra profética. Entonces, tú sabes que encapsular significa guardar. ¿Dónde se guarda? En la placenta. Es sinónimo de una cápsula, una bolsa, un protector. Allí tú introduces al recién convertido y empiezas a hacer uso de la palabra profética. Como Jesús cuando cubrió a Pedro proféticamente. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Esa es la palabra profética. Esa palabra estuvo vigente y el diablo no podía, escúcheme, el diablo no le podía hacer perder a Jesús, a su discípulo Pedro, porque Jesús hizo uso de la palabra. Entonces, el primer elemento que necesitamos utilizar para encapsular es la palabra. Señor, yo tomo a este nuevo bebé, a este recién convertido nuevo creyente, y yo lo encapsulo, yo lo guardo
con la autoridad de la palabra. Yo lo guardo en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que Él está bajo la sombra de tu mano, que las tinieblas nunca más le harán daño, porque en tu nombre, a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, yo lo declaro encapsulado. Entonces empiezas a usar versículos. Amén. Señor, tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, yo le hablo a ese recién convertido y lo menciona su nombre y le empiezas a cubrir con la palabra. Amén. Por ejemplo, Juan Pérez, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan Pérez, yo le hablo a tu espíritu, que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Ninguna arma forjada, Juan Pérez, escúchame bien, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú empiezas a usar para encapsular, punto 1, la palabra profética, escrita, la palabra escrita, escrito está. Punto 2, el segundo elemento es el espíritu profético. Para encapsular tú necesitas del Espíritu Santo, la unción, el fluir del espíritu profético. Entonces, para encapsular tú necesitas que el espíritu profético empiece a operar, moviéndose. El espíritu profético está en una actividad constante, permanente. El espíritu profético viene, escúcheme, el espíritu profético, a medida que tú le hablas a su espíritu, de pronto la persona percibe, de pronto la persona empieza a oír la voz del espíritu, porque tú le encapsulas a través de la palabra espíritu. Dios es espíritu. Entonces el espíritu profético empieza a hacer la obra. Dios es espíritu, es un espíritu profético. Dios lo empieza a salvaguardar, Dios empieza a traer, a cubrirlo, a protegerlo, porque es lo que tú sueltas en el mundo del espíritu. Cuando tú sueltas una palabra, Dios desciende a través de ese espíritu, porque escrito está, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que el espíritu ya está derramado. ¿Dónde ha sido derramado el espíritu? Sobre toda carne. Pero para que se manifieste, alguien tiene que conectar a esa persona con el espíritu derramado. Y número 3, el tercer elemento para encapsular es la intercesión profética. La intercesión profética. A través de la intercesión profética, tú empiezas a establecer. A través de la intercesión profética, tú empiezas a provocar un cambio en el mundo espiritual del recién convertido. A través de la intercesión profética, el espíritu, a través del ejercicio de la intercesión profética, el espíritu te pone las palabras para cubrir a esa persona. Amén. Te dan las palabras adecuadas, las palabras exactas. ¿A cuánto les ha pasado? Que cuando estás orando, de pronto te vienen unas palabras que tú no lo tenías en cuenta, y como que te concentras y como que te va guiando en esa dirección. Ese es el tercer elemento que necesitamos para encapsular, para tener éxito, para guardar. Padre, a los que me diste, dijo Jesús, ninguno, yo los guardé en tu nombre, yo los encapsulé, lo puse bajo la placenta, los protegí bajo la bolsa, les di, los guardé en tu nombre, y ninguno se perdió a través de la intercesión profética. Amén. Ya, ahora vamos a ver lo siguiente. Lo tercero, el engendramiento. Número 1 es el evangelismo profético para tener éxito. Número 2,
es el encapsulamiento. Y número 3 es el engendramiento. ¿Cuáles son los elementos que se usan para engendrar? Necesitamos ser específicos y necesitamos conocer y manejar el espíritu profético para tener éxito en la consolidación. Y lo tercero es que tenemos que aprender a engendrar. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para engendrar? Número 1, la palabra. Digan conmigo, la palabra. Es decir, la semilla. Mire, en la parábola del buen sembrador dice que dice el buen sembrador salió a sembrar la buena semilla, ¿verdad? Y parte de la semilla cayó entre pedregales, entre espinos, etcétera, etcétera. Ya, ahora, la palabra semilla en latín es semen, pero en griego la palabra semilla quiere decir esperma. Semilla, esperma, en griego. Entonces, lo que está diciendo es que en la parábola del buen sembrador, lo que Jesús estaba haciendo era salir a sembrar, escúcheme, es decir, a sembrar el esperma, la semilla, el esperma, escúcheme, de Dios. El esperma es la simiente, es la semilla. En griego, esperma, la palabra es la semilla, es el esperma de Dios que Dios utiliza a través del hombre para fecundar, para procrear, para dar vida. Es decir, las semillas que habló Jesús en la parábola del buen sembrador era el esperma divino. Digan conmigo, esperma divino. Esperma divino. El esperma divino, que es la palabra reproductora. La semilla reproductora. Anoten eso. La semilla reproductora es el esperma de Dios. La semilla es la palabra. Es espiritual. Esperma espiritual. El cual Dios utiliza para engendrar hijos. La pregunta es, ¿cómo nosotros logramos engendrar? ¿Cómo nosotros podemos procrear si no es a través de la semilla? La palabra de Dios es el esperma, es la semilla que Dios utiliza a través del buen sembrador, a través del evangelizador, a través del consolidador, a través del visitador, a través de aquel que va y lleva la palabra, que es la semilla o el esperma de Dios, que es la semilla reproductora que Dios utiliza para engendrar hijos espirituales en el reino de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Ya, muy bien. Entonces, lo primero que se utiliza para engendrar es la palabra o semilla reproductora. Anoten, la semilla reproductora. Para engendrar, punto 1, necesitamos hacer uso de la semilla reproductora. ¿Qué es la semilla reproductora? Es la palabra, es el esperma. Número 2, necesitamos la intercesión profética con gemidos. Para engendrar necesitamos interceder proféticamente con gemidos. Romanos 8:26. Vamos a ver este pasaje, Romanos 8:26, el cual nos dice de la manera siguiente. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿En dónde nos ayuda? ¿En qué momentos? Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda ¿en dónde? En nuestras debilidades.
Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros indecibles. Ahora, hay una... ¿Quién intercede? Usted. Escúcheme. No. La Biblia dice que quien intercede es nuestro espíritu. Quien intercede es el Espíritu Santo. Ya, correcto. A través de nuestro espíritu. Así es. Ahora, ¿quién es el que gemidos indecibles? ¿Qué quiere decir gemidos? Porque dice mismo intercede a través de nosotros gemidos indecibles. ¿Está? Ya. Intercede con gemidos. El Espíritu Santo intercede con gemidos, que es gemidos indecibles. Escúchenme, los gemidos es la expresión de dolor o pena. En lo sexual es en cuanto al placer, pero escúcheme, en cuanto a una pena, una tristeza, un gemido, escúcheme, repito, es la expresión del dolor o pena. El gemido indecible es un dolor tan grande, tan intenso y extraordinario que no se puede explicar a veces en palabras. Eso es un gemido indecible. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo, cuando tú estás conectado en tu espíritu con Dios, el Espíritu Santo viene y empieza a impartir Dios a través de su Espíritu Santo los gemidos, que es el dolor por la gente perdida. El dolor es un sonido expreso de dolor, de pena por la gente que no conoce la salvación en Cristo. Entonces nosotros no podemos engendrar sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos engendrar. Nosotros no podemos engendrar hijos si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros logramos tener esta experiencia? Mire, yo lo escuché recién al apóstol Sojo. Dice que en la escuela que tienen allá, generación 318, dice que los jóvenes al principio, como no están disciplinados en el hábito de la intercesión, él todos los días los tiene desde las 5 de la mañana, todos los días los mantiene en 3 horas corridas de oración. Y él se ríe, pues no dice 3 horas, eso es ley. Dice hasta que salgan de ellos los diablos, hasta que ese corazón engrosado, hasta que de ellos todo lo malo, todo lo sucio salga, y hasta que ellos empiecen a gemir, hasta que ellos empiecen a llorar, a tener compasión por la gente. Eso se da. Mire, de repente tú no puedes hacer las 3 horas corridas, pero si tú te disciplinas, si tú te comprometes con tu llamado y empiezas a sumar el periodo diario de oración, a medida que tú avanzas en oración diaria, sumando un promedio, hemos recomendado 2 horas promedio a 3 horas, de pronto el espíritu de engendramiento, el espíritu de gemidos va a empezar a obrar en ti. Primero va a sanar tus heridas, si es que hay heridas. Luego vas a empezar a soltar ese espíritu y vas a empezar a percibir la necesidad, el dolor de los angustiados, de la gente perdida. Y así el Espíritu Santo empieza a derramar el amor de Dios, se derrama en nuestros corazones, y de pronto tú empiezas a llorar, empiezas
a gemir y empiezas a ejercitar la intercesión profética con el gemido indecible, y eso se convierte en parte de tu comunión diaria, de la intercesión diaria que tú haces a favor del perdido. No es imposible, no es difícil, es un ejercicio. Y cuando tú lo anhelas, cuando tú lo pides al Señor, porque esos gemidos indecibles que te hace llorar, no es un lloro del alma, porque tienes problemas, porque estás en aflicción, en dolor. No, es un espíritu, es un gemido que lo da el Espíritu. Y luego lo adoras con gozo, y luego empiezas a reírte, y empiezas y tú no te explicas, y tienes un gozo, como diciéndote el Señor que acabas de dar a luz, que estás engendrando hijos espirituales en el reino de Dios, y luego tú percibes la victoria que has encapsulado, que has engendrado, que estás engendrar es reproducir, que estás reproduciendo, que estás engendrando hijos espirituales en el reino de Dios, y sientas un gozo. Y cuando tú vas a consolidar con esa palabra de vida, empoderado por el gozo que te da el Espíritu en el reino, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, conectado en el mover sobrenatural del reino que tú estás operando. Entonces tú vas a impartir a través de esa palabra, vas a impartir vida, vas a impartir sanidad, te vas a convertir en un liberador de atmósferas. Vas a cambiar la atmósfera. Con tu sola presencia se tiene que generar un cambio en la atmósfera, porque así opera el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora. Esos amenes están medios... Amén. 4:19 de Gálatas, por favor. 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, ahora sí. Ya, muy bien. Mire, aquí se describe, escúcheme, los gemidos que Pablo escribe a la iglesia de los romanos. Aquí lo define como dolores de parto. El gemido indecible dado por el Espíritu en el pasaje anterior, aquí Pablo lo describe como un sufrimiento. El que gime, el que recibe por el Espíritu la unción de gemir, de gemidos indecibles, aquí Pablo lo está relatando como un sufrimiento. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, es decir, a gemir con dolores de parto. ¿Quién produce ese dolor? ¿Quién viene al apóstol a producir esos dolores de parto? Es el mismo espíritu de gemidos indecibles. ¿Quién engendra o trae a la vida a las nuevas criaturas? Es Dios a través del apóstol, es Dios a través de los ministerios, y es a través de una impartición que reciben los discípulos, hijos, en una congregación, para que puedan ser habilitados en la intercesión con gemidos indecibles. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hasta el nacimiento de la nueva criatura en Cristo. Hasta que Cristo sea formado. Es decir, hasta que Cristo pueda ser dado a luz.
hasta que Cristo pueda manifestarse naciendo a través de la nueva criatura, produciendo un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo hombre, un nuevo ciudadano en el reino de Dios. Esa es la obra del Espíritu a través de Cristo, que es Espíritu y a través de la palabra. Ahora vamos a ver, esto lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver, en el verso 12, San Juan capítulo 1, verso 12, allí nos habla acerca del engendramiento. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice que los engendrados no son por la voluntad del hombre, ni de sangre ni de carne, sino de Dios. El engendramiento lo da Dios. Ahora, número 1, Dios engendra por medio de ¿quién? ¿A quién utiliza Dios para engendrar hijos espirituales? Al hombre. Muy bien. Entonces, Dios engendra por medio del hombre. Dios está engendrando hijos espirituales, hijos del reino, hijos de Dios, hijos espirituales. Dios engendra hijos por medio del hombre, a través, número 1, de su espíritu, el cual viene y te embaraza. A través del hombre, Dios viene a engendrar a través de su espíritu, el cual viene y te embaraza con la visión. Tú en tu espíritu sabes que Dios puso una visión para engendrar. Entonces Dios viene y a través de la visión Dios viene y te embaraza en su espíritu. Entonces Dios engendra por medio de su espíritu, el cual viene y te embaraza. Y número 2, a través del esperma o semilla de su palabra. Dios engendra hijos a través, punto 2, de la semilla o el esperma de su palabra. Por eso Pablo le dice a los corintios: aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 maestros, pero no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque yo os engendré por medio del evangelio. Es decir, yo les engendré por medio de la palabra del reino, por medio del evangelio del reino. Yo los engendré por medio de la semilla, por medio del esperma de Dios. La palabra es el esperma divino, que Pablo está diciendo que él hizo uso de este elemento, la semilla, el esperma de Dios, para engendrar a los corintios, para engendrar a Tito, a Onésimo, a Timoteo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios engendra, repito, a través del hombre. Lo hace a través del espíritu que viene y te embaraza. Cuando tú estás embarazado, tú empiezas, escúchame, llega un momento que tú empiezas a gemir como con dolores de parto. Y eso es precioso. Eso es grandioso. ¿Ah? Porque es un luto que te pone el espíritu, y cuando tú tienes la victoria en el mundo del espíritu, luego el Señor te da testimonio de que la victoria ya está dada por un gozo que no se compara, con todo respeto, no se compara ni con nada que tú puedas tener en este mundo. No se compara, es incomparable, es un gozo inefable, es un mega gozo. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que tú no lo entiendes, pero tú te gozas.
No se compara, o sea, no se compara con ningún placer, con ningún entretenimiento que es bonito, es chévere, pero ese gozo que tú sientes por dentro, después que tú has gemido, has llorado, has intercedido, encapsulando, engendrando, luego en ti se cambia ese luto, porque el apóstol Santiago dice, llorad y afligíos, que vuestro gozo se convierta en tristeza. Es porque a Sión Dios le dijo que tenía que dar a luz, prepárate a dar a luz. Entonces nosotros somos Sión, nosotros, la iglesia, somos llamados para operar a través del engendramiento para dar luz, hijos espirituales. ¿Cuántos creen que Dios nos va a usar para engendrar? Amén. Muy bien. Número 4. Siguiendo el curso en la página, a ver, vamos a ver en nuestro libro, página número 30 creo es, siguiendo el curso. Pastor, una pregunta, ¿has estado, Sí, dígame. has estado reforzando en las clases anteriores, no? Estoy dando una introducción, sí. Ya. A ver. En el video usted lo revisa, ¿ya? En el video usted lo revisa, ya. Ahora sigamos, mire. Vamos a la página 27. A ver, no me hagan desorden, por favor. Vamos a dar un repaso en la página número 27 acerca de lo que es el encapsulamiento. Vamos a ver en Génesis capítulo 14. Fue el caso de Melquisedec. Sí, vamos a seguir con el curso de lo que es el encapsulamiento. Digan conmigo, encapsulamiento. Ya. Vamos a ver en la página 27. Fue así como Melquisedec protegió a Abraham, y después de este encapsulamiento, la vida de Abraham nunca más fue igual. Es en el cuarto párrafo. A ver, en el cuarto párrafo, o en el antepenúltimo párrafo. ¿Estamos ahí? Página 27, por favor. Estoy repitiendo ya la tercera vez. Página 27. Ya. Entonces dice que Abraham, escúcheme, Melquisedec encapsula y engendra a Abraham, al padre de la fe. Fue así como, desde la oración de Jesucristo, dice Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo dijo, no los quites del mundo, sino líbralos del mal. Para eso se dio el secreto y dijo, los guardé en tu nombre, es decir, los encapsulé, los guardé en la placenta para que el mal no los toque. Por eso Jesús dijo, ninguno se perdió. Ahora vamos, fue así como Melquisedec. ¿Estamos ahí? Ya. Entonces fue así como Melquisedec, dice, él engendró al padre de la fe, como un hijo de la fe. Vamos a ver, en primer lugar, que Abraham necesitó tener un padre y necesitó nacer como un hijo para llegar a convertirse en padre, el padre de la fe. Entonces, vamos a leer. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. A ver, nadie me conversa, por favor. Atiendan acá, por favor. Ya, ahora, mire, ¿qué significa esto? Punto 1. Mire, ¿quién fue Melquisedec? Ya, escúcheme, Melquisedec no tenía principio ni fin. Escúcheme, no tenía descendencia, no tenía genealogía. ¿Ya? Pero sí, en Hebreos dice que Melquisedec fue rey de justicia. ¿Ya? Rey de Salem y rey de paz. Está hablando del Cristo. En teología, esto tiene un nombre.
Es decir, Cristo antes que se haga carne. Ya. Mire, la teofonía, escúcheme, es un término que expresa o enseña la manifestación y aparición de un ser divino antes de manifestarse humanamente, como el Cristo como Dios. Es decir, en la teofonía, Cristo se manifiesta antes de venir y hacerse hombre. Él se manifestó en forma de Melquisedec. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es Cristo. Ahora, ¿qué hizo Melquisedec? Sacó pan y vino. Digan conmigo, pan y vino. Ahora, ¿qué significa Escúcheme, número uno, vamos a ver. Melquisedec fue un padre espiritual para el patriarca. Número dos, le dio cobertura a través de la paternidad. Y número tres, le dio destino. Y número cuatro, Melquisedec bendijo a Abraham. Antes de ser el padre, necesitó ser engendrado. Necesitó aprender la obediencia como hijo. Entonces repito, Melquisedec fue un padre espiritual, fue una cobertura para Abraham, le dio destino y lo bendijo. Pero dice que cuando aparece Melquisedec, cuando Abraham le sale al encuentro o cuando Melquisedec le sale al encuentro, dice que sacó pan y vino. ¿Qué significa el pan? Escúcheme, el pan nos habla de la revelación. El pan es la palabra profética. El pan nos habla del rema de la palabra de fe. Abraham, escúcheme, Abraham primero, antes de ser un padre en la fe, necesitó ser engendrado por el pan, que es la palabra. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo para alimentar y dar vida a este mundo. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Melquisedec era el Cristo, era Dios, el Cristo antes de hacerse humano. Entonces le dio pan, le dio la palabra, le dio pan y vino. Entonces la palabra fue lo que Melquisedec, Dios el Padre a través de Melquisedec hizo uso de la palabra, de la semilla esperma para engendrar a Abraham. Inicialmente Abraham fue un hijo espiritual para Melquisedec. Amén. Amén. Claro, porque ¿cómo va a llegar a ser padre de la fe? Si primero necesitó nacer como hijo. Entonces el pan y el vino, el pan, repito, es la palabra revelada de la fe, es la palabra de fe. Entonces Abraham se convirtió en un hijo espiritual. Abraham se convirtió para Melquisedec su hijo en la fe. Abraham fue hijo obediente, porque dice que después que le da pan y vino, entonces Melquisedec bendice, dice bendito sea Abraham, luego dice bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y después que le dio pan y vino, entonces dice que finalmente Abraham le dio, ¿qué cosa le dio? A cambio del pan y vino, le dio los diezmos de todo. Eso nos habla de reconocimiento, eso nos habla de honra, eso nos habla de identidad de hijo, eso nos habla de dependencia, eso nos habla de entender que era un hijo con destino, porque Melquisedec le dio destino. A partir de allí para adelante, Abraham empezó a ser multiplicado. Dios le cambia de nombre. Dios
lo engrandece, empieza con su nombre. Ya no te llamarás Abraham, Dios le aumenta la H y la A. A partir de hoy tu nombre será Abraham. Ábrame la puerta. Entonces Dios le dio pan y vino. Digan conmigo vino. El vino, escuchen, el vino nos habla de la sanidad interior. Abraham necesitaba ser sanado internamente. El vino nos habla, el vino era usado para curar heridas. ¿Se acuerdan del buen samaritano cuando dice que asaltan a uno? Y dice que allí la escritura dice que sus heridas, se utilizó el vino para curar sus heridas. Entonces el vino nos habla de la unción de la sanidad interior. El vino nos habla de la unción del Espíritu Santo. El vino nos habla de la llenura de Dios Espíritu. El vino nos habla de la redención, de la sangre de Cristo. El vino que Melquisedec estaba compartiendo con Abraham, el pan y el vino, era un tipo simbólico que nos hablaba del sacrificio, de la Santa Cena. Entonces Abraham, para ser empoderado como el hijo de la fe y convertirse posteriormente en el padre de la fe, él necesitó de estos dos recursos, necesitó de la palabra y necesitó del Espíritu. El vino es la unción, repito, del Espíritu. ¿Qué es el vino? La unción del Espíritu que trae gozo, que cura tus heridas. El vino cura tus heridas. Cura tus heridas. Hay una canción que dice cura tus heridas. Me estoy acordando ahora. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda vino, lluvia. Derrama de tu espíritu. Es vino, el espíritu es vino. ¿Qué más? Desciende hoy tu fuego. Ahí está, ese es vino, ese es el vino. Sana mis heridas. ¿Qué más? Ayúdame, 32, ayúdame. ¿Qué número eres? 62, ayúdame. Restáurame, Señor. ¿Qué más? Manda la lluvia, el rocío de tu amor. ¿Qué más? Amén. Sáname, Señor. Entonces el vino, escúchenme, el vino y el pan. Mire, si tú no tienes el pan y el vino, tú no puedes ser engendrado. Sin el pan tú no puedes. Si tú no recibes el pan, si tú no lo aprecias, si tú lo desechas, es porque tú no te dejas ser engendrado. Es porque te acostumbraste a estar estancado. Si en tu vida no hay un rompimiento, es porque no te has decidido, es porque te conformaste. Algunos están estancados y otros peor, están retrasados. Vendrán otros y no esperes que te adelanten. El pan y el vino, chico. El pan, vos no. El pan es el alimento. El pan es el engendramiento, porque el pan es la palabra. Yo os engendré por medio del pan, dijo Pablo. Yo les engendré por medio del rema, la palabra, es decir, yo los engendré a través de la semilla, a través del esperma, del esperma divino de la palabra. Yo los engendré a través del pan. Entonces Abraham fue engendrado a través del pan y fue sanado, liberado y ungido a través del vino. Es pan y vino. Vamos a ver lo siguiente ahora. Decreto que despierta el espíritu. En la página número 29. Página número 29.
Ya, el decreto que despierta el espíritu. Vamos a avanzar. Dice aquí, en Ageo 1.14, ¿qué dice Ageo 1.14? Ya, en voz alta, hable. Y despertó Jehová. ¿Qué cosa despertó el Señor? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Ageo 1.4. Ya, amén. ¿Dónde empieza la salvación? La salvación no empieza en el alma, no es en las emociones. La salvación empieza en el espíritu, cuando es despertado. Por eso, mire, Dios necesitó despertar el espíritu de Zorobabel. ¿Para qué? Para reconstruir el templo, la casa de Dios, que es la iglesia. Dios está despertando, escúcheme, a la gente que está perdida. Pero hay algunos que están perdidos en la iglesia y también necesitan ser despertados. Pero vamos primero por la gente que está afuera. Entonces, el despertar empieza en la conexión del espíritu. Porque el espíritu necesita ser despertado. San Juan 5.25, ahí lo dice, mire, San Juan 5.25. Aquí lo leemos. De cierto os digo. San Juan 5.25. ¿Qué dijo? Jesús dijo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Aquí Jesús está hablando, está hablando de los que en su generación, en su tiempo, los cuales estaban muertos en su espíritu. Porque el que se entrega al pecado viviendo, dice el apóstol Pablo, que está muerto en su alma. El que se entrega al pecado está muerto en su alma. Pero el espíritu, la muerte es separación con Dios. Entonces Jesús dice, viene la hora y ahora es, llegó el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y las que la oigan vivirán. Está hablando de una resurrección de su generación, de aquellos que en obediencia a su mensaje se levantarían de entre los muertos espirituales. Y en el siguiente pasaje, San Juan 5.21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. San Juan 5.21. Ahora, vamos a ver lo que dice en Efesios 5.14. Efesios 5.14 es lo mismo. Hasta aquí vemos que la muerte es en el espíritu, que quiere decir separación del hombre con Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero más adelante vamos a ver cómo Jesús asocia la muerte de Lázaro como alguien que también había muerto en el espíritu, y se lo vamos a explicar. Pero vamos primero a Efesios 5.14. ¿Qué dice? Por lo cual dice, ¿quién dice? Diga conmigo el Señor. ¿Qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué hace el pecado? El pecado a la gente lo adormece. ¿Qué hace el pecado? Hace que la gente duerma. ¿Qué hace el pecado? Hace que la gente pierda. Escúcheme, porque el ladrón se aprovecha de la gente que está dormida. Pero el Señor dice, despiértate, dice Pablo, tú que duermes. Es decir, el pecado hace dormir a la gente. Y levántate de los muertos. El que duerme es porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero Pablo dice, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y levántate, dice aquí Pablo, de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora, para que la luz de Cristo venga a alumbrar, para que Cristo venga a dar luz
Y para que el dormido, el que está durmiendo en su pecado pueda ser despertado, nosotros necesitamos hablarle a su espíritu. Cuando nosotros le hablamos a su espíritu, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros, escúcheme, cuando nosotros predicamos, nosotros a la gente o le hablamos a su espíritu o le hablamos solo a su mente, o le hablamos a su espíritu o le hablamos solo a sus oídos físicos y ellos procesan a través de la razón. Cuando tú vas bajo la unción del espíritu profético, tú sabes cuando sueltas una palabra, porque el espíritu, porque en ti hay un gozo, hay una convicción, y tú lo hablas y tú sabes que lo que estás expresando no es propio, no es común. Sabes que hay un fluir del espíritu profético y tú sabes que le estás hablando a su espíritu. Pero cómo nosotros le hablamos a la gente para que sea despertado su espíritu es tomando su nombre completo. Le hablamos al espíritu de la gente cuando nosotros mencionamos su nombre completo. Y número 2, cuando empleamos el nombre de Jesús. Por ejemplo, yo voy a pedir por Juan Carlos Rodríguez Paz. Yo le hablo, Juan Carlos Rodríguez Paz, yo le hablo a tu espíritu. Mientras él está conectado, leyendo mi conexión con Dios, tú le empiezas a hablar a su espíritu. Pero antes que tú lees el librito Mi Conexión con Dios, pastor, yo le puedo hablar al espíritu de mi familia para que sea despertado. Yo le puedo hablar al espíritu de mis amigos para que sean despertados. Claro, tú le puedes hablar, pero tienes que hacer mención de su nombre completo. Y tienes que hacer uso del nombre de Jesús. Sojo, bueno, él relata acá en el curso, dice que en Argentina empezó a poner en práctica esto y dice que en un culto así, de una conferencia, dice que empezaron a orar, a hablarle al espíritu de sus familiares, y dice que al día siguiente llegó, a unos días llegó una mujer temblando, porque en su espíritu ella era consciente que había sido despertado a la luz de Cristo. En su espíritu ella sabía, como el hijo pródigo que estaba regresando a casa, es decir, que había resucitado, porque esa fue la palabra que el padre expresa cuando su hijo llega a la casa. Él dice, vamos a matar el becerro más gordo, póngale anillo, póngale calzado. ¿Por qué? Porque mi hijo había muerto, pero ¿qué? Ha resucitado. Entonces vamos a hacer fiesta. Entonces escúcheme, entonces ahí se cumple cuando nosotros estamos enseñando que debemos hablarle al espíritu de la gente para que sean despertados y resucitados. Vamos a ver el despertamiento de Lázaro. Ya, ahí mismo en la página 30, por favor, a la página siguiente. Página 30, por favor, vamos a avanzar. Vamos a ver el despertamiento de Lázaro. Que es lo mismo. Levantamiento, despertamiento, resucitamiento son términos relativos, sinónimos. Es lo mismo. Siendo que como yo voy a escribir mi propio libro, tengo aquí desde ahora ya pues. Gracias por ese amén. Amén. Ya. Vamos a ver ahora, mire, el despertar de Lázaro. La pregunta es, ¿Lázaro estaba dormido o Lázaro había muerto? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? ¿Que estaba despierto o que estaba muerto? ¿Ah? Estaba descansando. ¿Ah? Acá yo me doy cuenta, los que leen o los que recuerdan o memorizan. Jesús dijo que Lázaro estaba muerto, pero también dijo que dormía. Las dos cosas. Jesús dijo las dos cosas. Ahora, ¿cómo se explica? Mire, ¿cómo explicamos? Pero ¿cómo? Yo me hago una pregunta, Señor, total, Lázaro, mire, Lázaro, quiere decir que Lázaro nunca se convirtió, por decirlo así. Claro, porque necesitaba ser despertado en su espíritu.
¿Ah? Pero ¿cuál es la interpretación? Que Lázaro no se fue, escúcheme, que Lázaro creyó, pero se fue al paraíso que no estaba en el cielo, sino debajo de la tierra estaba el infierno y al frente había un paraíso en el medio de la tierra. ¿Ya? ¿Quién inauguró el paraíso? En este caso fue el ladrón de la cruz. Claro, pues, porque él no fue consolidado, no fue bautizado, sino por gracia, solo por creer. La persona se salva por creer, ¿ya? Pero nace de nuevo por el engendramiento y puede ver el reino. Hay mucha gente, o la mayoría, murieron solo viendo el reino, pero la mayoría no lograron entrar al reino, que es nacer del Espíritu, que es nacer del agua, la palabra, del rema, de la palabra y del Espíritu. Pero hablemos de Lázaro, para no salirnos. Entonces Lázaro, vamos a leer acá, mire, primeramente, dice en San Juan 11:39, dijo Jesús dice, quiten la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, ¿qué le dice? Señor, apesta, Señor, está podrido mi hermano, Señor, son 4 días. Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Mire, el muerto. Esto lo dice Juan el apóstol. No lo dice Jesús, pero luego Jesús lo dice. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto, Lázaro, salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Amén. Miren, Lázaro había muerto, necesitaba ser despertado en su espíritu, pero Jesús dice que Lázaro, mi amigo, le dice a sus discípulos, mi amigo duerme. Pero luego dice, Lázaro ha muerto. Usted ahí lo que están leyendo, lo que dice en San Juan. Entonces la pregunta es, escúcheme, la pregunta es, ¿qué necesitaba Lázaro? Escúcheme, ¿qué necesitaba Lázaro? ¿Ser resucitado o ser despertado? Claro, pero Jesús, mire, cuando Jesús le habla a Lázaro, la pregunta es, ¿le habla a su cuerpo para que sea resucitado o le habla a su espíritu para que sea despertado? Claro, porque en el espíritu está la vida, Dios puso eternidad en el hombre, en su espíritu. Y el espíritu está conectado con el alma. Y el alma se expresa al mundo exterior a través del cuerpo físico. Entonces cuando Jesús le habla a Lázaro, como dice el apóstol Sojo, este es el modelo perfecto para hablar a los muertos en sus delitos y pecados, para darle una orden a su espíritu para que sean resucitados. Porque cuando Jesús le llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, Jesús le habló a su espíritu. Como ese día explicamos, Lázaro, ¿en dónde estaba? En el más allá. Y Jesús le habló del más acá, Jesús le habló al más allá. Y le dio una orden. Y Lázaro vino del más allá. ¿A dónde vino? ¿Se da cuenta? Ahora tú tienes la autoridad para hablarle a la gente sin reparar distancia. O sea, tú no tienes que preocuparte, no es que está en el hospital, no es que se fue de viaje, no es que está preso, no, o donde se encuentre, tú tienes que hablarle, tenemos que darle una orden y decirle a la persona, no te hablo a ti, sino le hablo a tu espíritu. Y la gente, escúchame, la gente de pronto van a despertar a un interés por
conocer la verdad, van a tener un despertar en el mundo espiritual, y cuando tú vas a ir y le vas a conectar, y cuando tú le vas a sembrar la palabra, entonces la gente te vas a dar cuenta que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tú ya intercediste proféticamente, hablándole a su espíritu para que sea despertado. Antes de la conexión, en todo caso, se debería generar viento ¿verdad? O en algunos casos creo que... Bueno, depende. Mire, hija, escúcheme. Dios en su soberanía, como dice el apóstol Sojo, hay gente que al principio, dice el apóstol Sojo, se hacía distribución de los libritos Mi Conexión con Dios, pero él descubrió que no se hacían los decretos, la intercesión profética, el encapsulamiento ni el engendramiento. Sin embargo, aún así, por la gracia de Dios, han perseverado miles que ahora son hijos de la visión. Ahora, otros ministerios no aplican esto, pero a través de la intercesión en otras lenguas que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, ¿comprende? O sea, el Espíritu mismo, la diferencia es que nosotros acá lo hacemos, la intercesión profética, direccionados con mayor exactitud a través de la palabra profética y a través del Espíritu profético, porque toda enseñanza que aquí se expresa, que tomamos del curso del libro de la vida, del apóstol Sojo, todo está basado en la palabra de Dios. Amén. Ya, entonces, Dios despierta a través de Cristo, viene a despertar a Lázaro. Jesús lo despierta a la vida. Se dice que Lázaro muere, ¿por qué? Porque no se dio tiempo para el Señor. Mire, si nosotros vemos la biografía de Lázaro, él no aparece en la escena, solamente se le menciona como que Jesús amó a su amigo, a María y Marta y a su amigo Lázaro. Jesús lloró en la tumba de Lázaro porque Jesús amaba a Lázaro. Pero ¿quién aparece en la escena? Dice que quienes servían a Jesús era María, y Marta estaba afanada, barriendo la casa, preparando el chocolate, preparando la comida, y le dice, Marta le dice a María, le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que yo me ocupo de todos los quehaceres de la casa y María, mi hermana, Señor, me deja todos los quehaceres, que yo me haga cargo de todos los quehaceres de la casa? Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, oh mujer, cuán afanada y turbada estás. Estaba bajo la maldición del afán. Pero le dice, pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Es decir, María estaba atendiendo al Señor, mientras que Marta estaba afanada. Lázaro no aparece en la escena. Es decir, Lázaro, por no atender al Señor, fue quebrantado a través de la prueba de la muerte. Pero el Señor amó a Lázaro, y como era su amigo, tenía vara, por decirlo así. Entonces el Señor se dignó llamarlo al más allá y resucitar a Lázaro. Entonces le habla a su espíritu, y Lázaro despierta en su espíritu y resucita en su cuerpo físico. Esto nos habla de la liberación y la sanidad física en una persona. Y vamos a ver el último pasaje. Ahora mire, que la historia dice, si nosotros vamos a estudiar el trasfondo de la biografía de Lázaro, Lázaro se convierte después de la resurrección, escúcheme, se convierte en un discípulo al cual Dios lo había resucitado, y Lázaro se destacó como un misionero, escúcheme, plantador de iglesias. Lázaro operó bajo la dimensión apostólica, no figura entre los 12, pero él fluyó porque la iglesia en su origen fue una iglesia apostólica. Lázaro fue un misionero que plantó varias iglesias, un hombre que se consagró al servicio del Señor. Con esa experiencia, pues que el Señor te resucite, imagínate.
Ya, vamos a ver en San Juan 11, 10, 14, en la página 30. Ahí mismo en la página 30. San Juan. Sí. Jesús dice, abajo, en el último renglón, ¿qué dice Jesús? No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro. Jesús sabía compartir sus amigos. Mire, nuestro amigo Lázaro le dice a Pedro y a Santiago y a sus demás discípulos, duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, lo interpretaron que era físico, debe estar enfermo, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que había de reposar, que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo para que ellos entiendan claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, mire, toda persona que se muestra indiferente y que rechaza la gracia y el amor de Dios es porque está dormido, es porque está muerto. Y nosotros tenemos que tener, de esas personas tenemos que tener como el sacerdote que dice que tiene que mostrarse paciente para con los ignorantes. Ese es el verdadero sacerdote, aquel que intercede proféticamente. Entonces nosotros tenemos que hablarle a su espíritu. Esto ha traído un avivamiento en Suecia, en el ministerio de Raúl Ávila y otros muchos apóstoles e iglesias en el mundo entero que están utilizando el poder o la unción para despertar el espíritu de la gente. En Mateo 10:8, con este pasaje terminamos. Mateo 10:8, ¿qué dice? Ahí mismo está en el libro, página 31, en el intermedio. Jesús dijo, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces nosotros tenemos la autoridad para resucitar al principio muertos en el espíritu. Y si eres fiel, Dios después te puede usar para resucitar muertos físicos. Como ya escucho en Miami, jóvenes, discípulos del apóstol Maldonado tienen testimonios aún de gente que logran resucitar. Ahora, Jesús amaba a Lázaro, usted también ama a sus familiares. Así como Lázaro así como Jesús amó a Lázaro, tú también amas a tu familia, amas a tus amistades. Entonces, tú también tienes que hablarle al espíritu de tus amistades y de tus amigos. Tienes que llamarlo por su nombre, llamarlo a que despierte, tienes que llamarlo. Tenemos que llamarlo por su nombre para que despierten y tenemos que hacer uso del nombre de Jesús. Eso es todo. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Ponemos de pie. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Señor, yo necesito ser impartido. Dile, Padre, yo necesito ser impartido. Padre, yo necesito ser impartido. Levanta tus manos. Dile, Señor, la palabra es vida. Dile, yo quiero pan y vino, Señor. Señor, para yo poder despertar el espíritu de los dormidos, para yo poder, diga conmigo, para yo poder